La manipulación psicológica constituye una de las herramientas más poderosas que existen en las dinámicas de interacción humana, y aquellos que comprenden sus mecanismos profundos poseen ventajas extraordinarias sobre quienes viven ignorantes de estas realidades. En el mundo actual, donde las apariencias dominan y las percepciones moldean destinos, entender estos principios fundamentales marca la diferencia entre ejercer influencia o convertirse en víctima de quienes ya dominan estas técnicas ancestrales. Si estás preparado para descubrir verdades incómodas sobre cómo funcionan realmente las relaciones de poder en nuestra sociedad, presiona ese botón de suscripción y activa el like, porque este conocimiento transformador requiere valentía para ser asimilado y aplicado correctamente en tu vida diaria. El primer principio fundamental para ejercer control psicológico radica en comprender que las reacciones emocionales instantáneas representan la mayor debilidad humana. Cada vez que alguien logra provocarte y obtienes una respuesta visceral, automática, cargada de sentimientos descontrolados, acabas de revelar tus puntos más vulnerables ante quien observa atentamente. Los manipuladores experimentados lanzan anzuelos emocionales no buscando respuestas racionales o argumentos lógicos, sino midiendo precisamente tu capacidad de autocontrol, evaluando hasta qué punto pueden influir en tu estado interno mediante estímulos externos calculados. La verdadera fortaleza psicológica se manifiesta mediante una calma inquebrantable, una serenidad que desconcierta y desestabiliza a quienes esperan reacciones predecibles. Imagina la escena. Alguien lanza un insulto devastador, esperando verte destrozado, anticipando tu explosión emocional, y en lugar de eso encuentra una sonrisa enigmática, un silencio contemplativo, una mirada serena que no revela absolutamente nada. Este vacío emocional genera una incomodidad psicológica profunda en el agresor, quien comienza a cuestionar su propio poder, dudando de la efectividad de sus ataques, sintiéndose diminuto ante tu aparente invulnerabilidad. Pero existe una dimensión aún más sofisticada en este principio. No solamente debes evitar las reacciones emocionales genuinas, sino que debes perfeccionar el arte de simular emociones cuando estratégicamente convenga a tus intereses. La manipulación avanzada consiste en hacer creer a otros que poseen control sobre ti mientras orquestas cada movimiento con precisión milimétrica. Puedes mostrar una vulnerabilidad cuidadosamente calculada, una tristeza medida que active el ego de tu oponente, haciéndolo bajar sus defensas al creerse victorioso y justo en ese momento de máxima confianza, ejecutar tu verdadero plan, revelando que todo fue una actuación magistralmente ejecutada. La mayoría de individuos permanece atrapada en patrones primitivos de acción-reacción, respondiendo automáticamente a cada estímulo como autómatas programados. Esta predecibilidad los transforma en títeres fácilmente manipulables por quienes comprenden estos mecanismos. El verdadero dominio psicológico comienza cuando rompes estos patrones establecidos, introduciendo elementos de impredecibilidad que confunden, desconciertan y eventualmente someten a quienes intentan descifrarte sin éxito. Entrenar esta capacidad requiere disciplina férrea y práctica constante. Frente al espejo, debes practicar mantener expresiones neutras mientras imaginas las provocaciones más intensas. Graba tus conversaciones y analiza meticulosamente cada microexpresión que delate emociones genuinas. El dominio emocional no surge espontáneamente, se forja mediante repetición incansable hasta que la actuación se vuelve indistinguible de la realidad, hasta que puedes separar completamente lo que sientes internamente de lo que proyectas externamente. El segundo principio revolucionario para ejercer influencia absoluta consiste en reconocer que la transparencia total representa tu mayor vulnerabilidad estratégica.
Suena paradójico en una sociedad que predica la honestidad como virtud suprema, pero la realidad cruda del poder humano demuestra que quienes revelan todas sus cartas pierden sistemáticamente ante quienes mantienen información oculta. Cuando eres completamente transparente sobre tus intenciones, planes y pensamientos, entregas a otros el mapa completo de tu mente, permitiéndoles anticipar cada movimiento, neutralizar cada estrategia, convertirte en un adversario completamente predecible y, por tanto, inofensivo. Los ingenuos creen fervientemente que la honestidad genera respeto y admiración. Los verdaderamente poderosos comprenden que genera exposición y vulnerabilidad. El arte del engaño estratégico no consiste simplemente en mentir descaradamente, sino en construir realidades alternativas complejas donde tú controlas todas las variables, donde los demás perciben el mundo no como objetivamente existe, sino como necesitas que lo perciban para alcanzar tus objetivos específicos. Un maestro del engaño nunca articula mentiras evidentes, fácilmente verificables o refutables. En su lugar, construye narrativas intrincadas, donde cada elemento refuerza la ilusión general, donde cada detalle está meticulosamente diseñado para eliminar dudas y generar convicción absoluta en quienes la reciben. La mentira perfecta, la obra maestra del engaño, es aquella que la propia víctima defiende con mayor pasión que el mismo arquitecto de la falsedad, convirtiéndose involuntariamente en propagador activo de una realidad fabricada. Observa atentamente cómo operaron los grandes estrategas a lo largo de la historia humana. Jamás revelaron sus verdaderas intenciones hasta que resultaba imposible detener sus planes. Proclamaban paz mientras preparaban guerras devastadoras. Juraban amistad eterna mientras afilaban puñales traicioneros. Declaraban lealtad inquebrantable mientras tejían conspiraciones elaboradas. Y triunfaron no porque fueran físicamente más fuertes o intelectualmente superiores, sino porque dominaron magistralmente el arte de controlar percepciones, haciendo que sus enemigos vieran aliados donde había traidores, debilidad donde había fortaleza oculta, oportunidades doradas donde había trampas mortales cuidadosamente preparadas. El engaño efectivo requiere memoria excepcional y organización mental impecable. Cada falsedad articulada debe ser registrada mentalmente con precisión absoluta, porque una sola contradicción, por minúscula que parezca, puede derrumbar instantáneamente todo el castillo de naipes cuidadosamente construido. Los mentirosos amateurs se delatan inevitablemente porque olvidan qué versión contaron a cada persona. Los manipuladores profesionales mantienen archivos mentales exhaustivos de cada engaño, cada detalle fabricado, cada emoción fingida, integrando perfectamente cada nueva mentira con las anteriores en un sistema coherente e impenetrable. Paradójicamente, para mentir convincentemente, debes primero creer tus propias mentiras a nivel emocional. Cuando articulas una historia falsa con la convicción emocional de quien habla verdad absoluta, tu lenguaje corporal se alinea naturalmente. Tu tono suena auténtico, tus microexpresiones respaldan tus palabras. Los detectores humanos innatos de mentiras quedan completamente neutralizados porque no encuentran las señales habituales de engaño. Este es el nivel maestro del autoengaño consciente, donde sabes racionalmente que mientes, pero tu cerebro emocional actúa como si todo fuera verdad incuestionable. Si este conocimiento profundo sobre la naturaleza del poder está resonando contigo y deseas dominar completamente estas técnicas psicológicas avanzadas, asegúrate de estar suscrito y activa ese like ahora mismo, porque lo que viene a continuación revelará métodos aún más poderosos para transformar radicalmente tu capacidad de influencia interpersonal.
El tercer principio transformador del dominio psicológico consiste en comprender que el silencio estratégicamente empleado constituye el arma psicológica más devastadora en cualquier interacción humana. Mientras los inseguros llenan compulsivamente cada momento con palabras innecesarias, creyendo erróneamente que hablar más los hace parecer más inteligentes o importantes, los verdaderos maestros del poder comprenden que el silencio calculado genera efectos psicológicos profundos e irresistibles en quienes no están preparados para enfrentarlo. Cuando permaneces callado en momentos precisos, generas un vacío existencial que la otra persona siente una compulsión irresistible de llenar. Y al intentar llenar ese vacío incómodo, revelan información que jamás compartirían bajo interrogatorio directo. Confiesan debilidades que mantendrían celosamente ocultas. Entregan ventajas estratégicas sin siquiera percatarse de lo que están haciendo. El silencio crea una incomodidad casi insoportable para quienes no comprenden su poder transformador. Los seres humanos están evolutivamente programados para temer el vacío social, interpretándolo instintivamente como rechazo o amenaza potencial. Cuando mantienes silencio, mientras otros esperan ansiosamente tu respuesta, su ansiedad crece exponencialmente con cada segundo que transcurre. Comienzan a sobreanalizar la situación, imaginando tus pensamientos ocultos, proyectando sus propios miedos e inseguridades en ese espacio vacío, y en su desesperación por romper esa tensión insoportable, cometen errores fatales. Ofrecen concesiones innecesarias, revelan sus verdaderas intenciones prematuramente, muestran todas sus cartas antes del momento apropiado. Pero el silencio estratégico no es simplemente la ausencia de palabras, es la ausencia deliberada y calculada con propósito específico. Existe una diferencia abismal entre quedarse callado por timidez, inseguridad o falta de ideas y permanecer silencioso por estrategia consciente. El silencio estratégico viene acompañado de una presencia imponente, una mirada penetrante que parece ver a través del alma, un lenguaje corporal que comunica control absoluto sin necesidad de articular una sola palabra. Cuando callas de esta manera específica, no pareces débil o inseguro, sino peligroso, impredecible, alguien que posee conocimiento oculto y está evaluando meticulosamente cuándo y cómo utilizarlo para máximo impacto. Los negociadores expertos conocen este secreto mejor que nadie en el mundo empresarial. Cuando alguien presenta una oferta, el amateur responde inmediatamente con una contraoferta o justificación elaborada. El profesional simplemente mantiene contacto visual sin expresión discernible, permitiendo que el silencio haga todo el trabajo pesado. Y en la mayoría de casos, la otra persona rompe ese silencio mejorando su propia oferta sin que hayas tenido que pronunciar una sola sílaba. Efectivamente negocian contra sí mismos, cediendo terreno valioso ante un enemigo invisible, creado enteramente por su propia ansiedad ante tu mutismo calculado. El silencio también te protege de revelar información potencialmente comprometedora. Cada palabra pronunciada es datos que tu adversario puede analizar y utilizar. Cada opinión expresada representa una vulnerabilidad potencial esperando ser explotada. Cada emoción verbalizada proporciona un mapa detallado de tus puntos débiles. Quienes hablan incesantemente creen estar construyendo conexiones o demostrando valor, cuando en realidad están entregando munición gratuita a sus enemigos potenciales. Practica sistemáticamente el arte de las pausas prolongadas e incómodas. Cuando te formulen preguntas difíciles o comprometedoras, no respondas inmediatamente.
Deja transcurrir deliberadamente 4 o 5 segundos, manteniendo contacto visual directo e inquebrantable. Observa fascinado cómo la otra persona comienza a inquietarse visiblemente, cómo empieza a llenar ese vacío con suposiciones y proyecciones que probablemente sean mucho peores que cualquier respuesta real que pudieras haber dado. Utiliza ese miedo generado para negociar mejores términos, conseguir concesiones valiosas, establecer dominancia psicológica absoluta en cualquier interacción. El cuarto principio revolucionario del poder interpersonal consiste en controlar proactivamente la narrativa antes de que otros tengan oportunidad de hacerlo. En cualquier conflicto humano, disputa o malentendido, quien articula su versión primero establece el marco de referencia fundamental dentro del cual todas las demás versiones serán inevitablemente evaluadas y juzgadas. Los ingenuos esperan pasivamente a que lleguen los ataques para entonces defenderse. Los estrategas lanzan preventivamente su narrativa cuidadosamente construida, haciendo la defensa completamente innecesaria porque ya han definido todos los términos del debate a su favor absoluto. Esta es la diferencia crucial entre reaccionar y actuar, entre ser víctima pasiva de las percepciones ajenas y ser arquitecto activo de la realidad compartida. Cuando anticipas un conflicto potencial, una acusación probable o un malentendido previsible, no esperes a que te señalen o ataquen. Sal primero con tu versión estratégicamente construida para minimizar tus vulnerabilidades mientras maximizas la responsabilidad o culpabilidad del otro. Utiliza lenguaje emocionalmente cargado que genere empatía instantánea hacia ti antes de que los hechos objetivos sean siquiera considerados o analizados. La mayoría de personas toma decisiones basándose primordialmente en emociones y posteriormente justifica esas decisiones emocionales con lógica retroactiva. Por lo tanto, quien captura las emociones primero, captura efectivamente el veredicto final, independientemente de dónde resida la verdad objetiva. Esta ley requiere velocidad de ejecución y audacia inquebrantable. No puedes dudar, no puedes esperar el momento perfecto que nunca llegará. No puedes ser tímido o hesitante en tu ataque narrativo. Los segundos literalmente cuentan, porque en el mundo de las percepciones humanas, la primera impresión es devastadoramente difícil de revertir o modificar. Una vez que las personas aceptan emocionalmente una versión de los hechos, desarrollan automáticamente un sesgo de confirmación poderoso que filtra toda información subsecuente para que encaje con esa narrativa inicial. Incluso evidencia claramente contradictoria será reinterpretada, minimizada o completamente ignorada para mantener la coherencia con la creencia formada inicialmente. Los maestros de este principio no solo cuentan su historia primero, la articulan de forma tan convincente y memorable que otros la repiten involuntariamente como si fuera su propia observación original. Crean testigos involuntarios de una realidad fabricada, programando a suficientes personas para que sean sus embajadores inconscientes, difundiendo su versión diseñada, mientras el arquitecto original permanece estratégicamente ausente o en segundo plano. El control narrativo también implica destruir preventivamente la credibilidad del adversario antes de que presente su caso. Siembra dudas sutiles sobre sus motivaciones ocultas, cuestiona su carácter e integridad, insinúa debilidades o conflictos de interés que hagan que todo lo que diga posteriormente sea filtrado a través de un lente de sospecha permanente. No necesitas probar definitivamente que mienten, solo necesitas crear suficiente incertidumbre para que su verdad pierda poder persuasivo. La duda es profundamente corrosiva, y una vez que contamina la percepción de alguien, todo su testimonio queda irremediablemente envenenado.
Observa cómo los políticos maestros jamás adoptan posiciones defensivas cuando son atacados. Inmediatamente contraatacan con narrativas aún más escandalosas sobre sus acusadores, desviando hábilmente la atención, cambiando el tema de conversación, redefiniendo completamente los términos del debate, y lo hacen con tal velocidad y agresividad calculada que el acusador original termina defendiéndose mientras el acusado mantiene perpetuamente la iniciativa ofensiva. El quinto principio fundamental para ejercer dominio psicológico consiste en explotar sistemáticamente las necesidades emocionales profundas antes que intentar convencer mediante argumentos racionales. Los seres humanos no son las criaturas lógicas y racionales que pretenden ser ante el mundo. La inmensa mayoría de sus decisiones, desde las más triviales hasta las más trascendentales y transformadoras, están impulsadas por hambres emocionales profundas, necesidad desesperada de validación, terror al rechazo social, deseo de pertenencia, ansia de significado existencial, búsqueda de propósito. Quien identifica correctamente y manipula estas necesidades controla a la persona completamente, independientemente de cuán inteligente, educada o sofisticada sea intelectualmente. La razón pura es una herramienta sorprendentemente débil comparada con la emoción cruda cuando se trata de mover voluntades humanas y generar acción. Para dominar psicológicamente a alguien, primero debes identificar con precisión su carencia emocional primaria específica. Algunos individuos están hambrientos de reconocimiento y harán prácticamente cualquier cosa por quien les ofrezca aprobación y validación constante. Otros están aterrorizados por la soledad y se aferrarán desesperadamente a quien les prometa compañía y conexión emocional. Existen quienes necesitan sentirse superiores y servirán fielmente a quien les permita despreciar a otros desde una posición de autoridad aparente. Una vez que detectas esa hambre emocional específica, posees la llave maestra de su voluntad. El manipulador verdaderamente experto nunca satisface completamente esa necesidad emocional, sino que la alimenta en dosis cuidadosamente calculadas que crean dependencia progresiva. Si alguien necesita validación, le proporcionas suficiente para mantenerlo enganchado, pero nunca tanto como para que se sienta satisfecho y autosuficiente. Los mantienes en un estado de hambre perpetua, donde tú eres la única fuente confiable de alimento emocional que conocen. Esta dependencia los transforma en súbditos voluntarios que obedecerán tus deseos sin necesidad de amenazas explícitas o coerción visible. La emoción intensa también anula temporalmente el pensamiento crítico y analítico. Cuando alguien está experimentando un estado emocional intenso, ya sea euforia, miedo, ira o tristeza profunda, su capacidad de analizar lógicamente situaciones se ve severamente comprometida. Los vendedores maestros conocen esto y crean urgencia emocional artificial para que las personas compren impulsivamente sin pensar. Los líderes carismáticos comprenden esto y generan estados emocionales colectivos donde las masas actúan sin cuestionar. Los seductores expertos saben esto y crean oleadas de pasión que eliminan toda cautela racional de sus objetivos. Existen patrones emocionales universales que puedes explotar sistemáticamente con resultados predecibles. El miedo a perder algo es psicológicamente más poderoso que el deseo de ganar algo equivalente. Usa esta asimetría fundamental para manipular decisiones. El efecto de contraste hace que cualquier cosa parezca mejor o peor dependiendo de con qué la compares directamente. Controla las referencias comparativas y controlarás las percepciones resultantes. La reciprocidad obliga psicológicamente a las personas a devolver favores, incluso cuando no solicitaron ni deseaban el favor original.
regala estratégicamente para crear deudas emocionales que cobrarás más tarde con intereses. No cometas el error de creer que estas técnicas solo funcionan con personas poco inteligentes o educadas. La inteligencia académica no protege contra la manipulación emocional, porque las emociones operan en circuitos cerebrales evolutivamente más antiguos y poderosos que el razonamiento lógico consciente. Los individuos brillantes pueden ser igualmente vulnerables si identificas correctamente su hambre emocional específica y la alimentas con precisión quirúrgica. De hecho, las personas altamente inteligentes a veces son paradójicamente más fáciles de manipular porque su ego intelectual les impide reconocer que están siendo controlados emocionalmente. La sexta ley implacable del poder absoluto consiste en nunca revelar prematuramente tus verdaderas capacidades y recursos. Mientras los inseguros necesitan demostrar constantemente cuán competentes son, cuánto saben, cuánto pueden lograr, el estratega genuino se mantiene deliberadamente por debajo del radar, ocultando sus habilidades reales hasta el momento preciso en que desplegarlas genera máximo impacto estratégico. Esta asimetría de información te convierte en una amenaza impredecible que los demás subestiman constantemente hasta que resulta demasiado tarde para defenderse efectivamente. Cuando muestras todo tu arsenal desde el principio, permites que tus adversarios se preparen adecuadamente, que desarrollen contramedidas específicas, que encuentren tus límites y trabajen alrededor de ellos. Pero cuando mantienes ocultas tus verdaderas capacidades, cada movimiento que ejecutas parece surgir de la nada, desorienta y desmoraliza profundamente, porque el enemigo no puede calcular qué más eres capaz de hacer. Esta incertidumbre genera un miedo paralizante que resulta más efectivo que cualquier demostración explícita de poder. La humildad fingida estratégicamente es un arma letal en las manos correctas. Presentas una fachada convincente de modestia, de limitaciones aparentes, de vulnerabilidades que parecen genuinas. Permites que otros te subestimen sistemáticamente, que te vean como menos amenazante de lo que realmente eres. Cuando bajen completamente su guardia, cuando te descarten como competidor serio, cuando cometan el error fatal de ignorarte o menospreciarte, ejecutas tu verdadero plan con capacidades que nunca imaginaron que poseías. La sorpresa multiplica exponencialmente el impacto de cualquier acción. Esta ley también te protege eficazmente de la envidia destructiva que puede sabotear tus planes. Las personas mediocres no envidian particularmente a quien parece ser como ellos. Envidian salvajemente a quien demuestra superioridad evidente e innegable. Cuando exhibes constantemente tus talentos, generas resentimiento profundo en aquellos que no pueden alcanzarte. Ese resentimiento se transforma inevitablemente en oposición activa, en sabotaje encubierto, en alianzas formadas específicamente contra ti. Pero si ocultas tu brillantez bajo una máscara convincente de normalidad, te mueves sin resistencia porque nadie te identifica como amenaza hasta que ya has ganado decisivamente. Los estrategas militares históricos utilizaban este principio con maestría devastadora. Fingían debilidad táctica para atraer al enemigo a terreno desfavorable. Ocultaban tropas de reserva que aparecían dramáticamente cuando el adversario había comprometido irreversiblemente todas sus fuerzas. Simulaban incompetencia para que el enemigo se confiara excesivamente y cometiera errores críticos, irreversibles. El arte verdadero de la guerra no está en parecer fuerte, está en ser fuerte mientras pareces débil, en tener recursos abundantes mientras aparentas carencia, en poseer conocimiento profundo mientras finges ignorancia. En el ámbito social y profesional moderno, esta ley se traduce en dejar que otros hablen extensamente mientras tú escuchas y aprendes silenciosamente,
en permitir que se atribuyan méritos temporales mientras tú acumulas poder real duradero, en fingir que necesitas ayuda mientras secretamente posees todas las respuestas. Los egos de otros se inflan creyendo que son superiores, mientras tú, desde tu posición aparentemente inferior, identificas sistemáticamente todas sus debilidades y planeas meticulosamente cómo explotarlas cuando llegue el momento oportuno. El dominio genuino nunca necesita anunciarse porque sus efectos hablan elocuentemente por sí mismos cuando finalmente se revelan. Si estás absorbiendo estos principios transformadores y deseas dominar completamente el arte del poder psicológico, asegúrate de mantener activa esa suscripción y dejar tu like, porque las revelaciones que vienen a continuación sobre el control emocional y la manipulación avanzada cambiarán fundamentalmente tu comprensión de las dinámicas humanas. La séptima ley despiadada del dominio interpersonal consiste en convertir sistemáticamente las emociones ajenas en tu herramienta principal de control. Las personas que no dominan sus propios estados emocionales son efectivamente marionetas, esperando pasivamente que alguien tire de sus hilos invisibles. El manipulador, verdaderamente experto, no solo reconoce las emociones ajenas, sino que las provoca deliberadamente, las amplifica estratégicamente, las dirige hacia donde le conviene. Cuando controlas efectivamente cómo se siente alguien, controlas consecuentemente cómo piensa, cómo decide y finalmente cómo actúa. El poder sobre las emociones equivale al poder sobre la voluntad misma. Existen emociones específicas que debilitan sistemáticamente el juicio crítico y te conviene inducirlas estratégicamente en tus objetivos. La ira hace que las personas actúen impulsivamente y revelen información sensible que mantendrían cuidadosamente oculta en estado calmado. El miedo las vuelve sumisas y dispuestas a aceptar condiciones desfavorables que rechazarían rotundamente estando tranquilas. La euforia elimina su cautela natural y las hace tomar riesgos que normalmente evitarían cuidadosamente. La culpa las manipula para que compensen de formas que tú determines unilateralmente. Cada emoción representa un botón específico que puedes presionar para obtener respuestas predecibles y útiles para tus objetivos estratégicos. La provocación calculada constituye un arte refinado que pocos dominan verdaderamente. No se trata de irritar aleatoriamente a las personas, sino de identificar con precisión los disparadores emocionales únicos de cada individuo y activarlos con precisión quirúrgica en momentos estratégicos. Algunos se desestabilizan completamente cuando cuestionas su inteligencia o competencia. Otros pierden todo control si mencionas sus fracasos pasados o vulnerabilidades conocidas. Hay quienes explotan violentamente ante cualquier insinuación de deslealtad o traición. El manipulador maestro mantiene un inventario mental exhaustivo de estos disparadores y los utiliza selectivamente cuando necesita que alguien pierda compostura mientras él mantiene control absoluto. Pero no solo provocas emociones negativas destructivas, también puedes inducir emociones positivas que te beneficien estratégicamente. Hacer sentir a alguien especial, único, profundamente comprendido, genera una lealtad irracional hacia ti que trasciende la lógica. Los seres humanos se vinculan emocionalmente de forma profunda con quienes les hacen sentir bien consigo mismos consistentemente. Si te conviertes en la fuente primaria de validación emocional para alguien, obtendrás influencia sobre esa persona que ningún argumento lógico podría conseguir jamás. La gratitud emocional crea deudas psicológicas que las personas pagan con obediencia inconsciente. El contraste emocional resulta particularmente efectivo para crear dependencia.
alternas impredeciblemente entre hacerlos sentir maravillosamente bien y terriblemente mal. Esta montaña rusa emocional crea una adicción psicológica donde la persona busca desesperadamente volver al estado positivo que solo tú puedes proporcionar. Es la misma mecánica que utilizan las relaciones tóxicas para mantener a las víctimas perpetuamente enganchadas. Periodos de afecto intenso seguidos de frialdad inexplicable, creando una dependencia emocional donde la víctima trabaja cada vez más arduamente para recuperar la aprobación que retiras caprichosamente. También debes dominar el arte de parecer empático sin serlo genuinamente. La empatía fingida convincentemente desarma defensas porque las personas bajan instintivamente la guardia ante quien parece comprenderlas genuinamente. Reflejas sus emociones, validas sus sentimientos, creas una ilusión de conexión profunda que ellos interpretan como amistad o lealtad auténtica, cuando en realidad es solo una técnica sofisticada para acceder a su mundo interno y manipularlo desde dentro. La empatía real te debilitaría haciéndote vulnerable. La empatía fingida te fortalece porque te proporciona acceso sin compromiso emocional genuino. La octava ley implacable del poder consiste en dominar el timing perfecto en todas tus acciones. El mismo movimiento exacto puede fracasar estrepitosamente o triunfar brillantemente dependiendo únicamente del momento preciso en que se ejecute. Los impacientes revelan sus planes prematuramente, permitiendo que el enemigo se prepare adecuadamente. Los cobardes esperan demasiado y pierden ventanas de oportunidad irrepetibles. El estratega genuino cultiva la paciencia del depredador supremo que observa silenciosamente hasta identificar el instante exacto de máxima vulnerabilidad en su presa. El timing efectivo requiere observación meticulosa de patrones y ciclos humanos. Las personas tienen momentos predecibles de fortaleza y momentos de debilidad que siguen ritmos identificables. Atacar cuando están fuertes es desperdiciar recursos valiosos inútilmente. Esperar pacientemente a que estén vulnerables psicológica o emocionalmente maximiza el impacto de cada movimiento ejecutado. Un comentario que alguien ignoraría completamente en su mejor momento puede devastarlos profundamente cuando están atravesando dudas o inseguridades. Una propuesta que rechazarían instantáneamente estando confiados se vuelve irresistible cuando están desesperados. La urgencia artificial constituye una herramienta poderosa para forzar decisiones apresuradas antes de que la persona tenga tiempo suficiente para analizar racionalmente. Creas la percepción convincente de que una oportunidad es única, extremadamente limitada en tiempo, que se perderá irremediablemente si no actúan inmediatamente. Esta presión temporal cortocircuita el pensamiento crítico y genera decisiones emocionales que favorecen tus intereses. Los vendedores expertos, los estafadores profesionales y los seductores experimentados utilizan esta técnica constantemente porque funciona incluso contra personas que conocen intelectualmente la manipulación. Pero también existe el poder del timing deliberadamente lento y paciente. No todos los objetivos requieren velocidad inmediata. Algunos requieren dejar que el tiempo haga tu trabajo mientras simplemente esperas estratégicamente. Las personas frecuentemente se autodestruyen si les proporcionas suficiente espacio y tiempo. Los conflictos entre tus competidores se resuelven solos, eliminando adversarios sin que tengas que ensuciarte las manos directamente. Las situaciones evolucionan naturalmente a tu favor si tienes la disciplina de no intervenir prematuramente. La paciencia estratégica es un superpoder que pocos poseen,
porque la ansiedad humana natural impulsa a actuar incluso cuando la inacción calculada es la estrategia óptima. El elemento sorpresa multiplica dramáticamente la efectividad de cualquier acción. Cuando atacas en un momento que nadie anticipó, cuando revelas información en el instante menos esperado, cuando cambias de estrategia justo cuando todos creían haber descifrado tu patrón, generas confusión paralizante. Las defensas preparadas se vuelven completamente inútiles porque estaban diseñadas para otro momento, otro contexto, otro tipo de amenaza completamente diferente. La sorpresa temporal es tan poderosa como la sorpresa estratégica. Observa también los ciclos de atención colectiva cuidadosamente. Las noticias, las tendencias sociales, las preocupaciones grupales siguen oleadas predecibles que puedes surfear o dejar pasar según convenga. Lanzar tu mensaje cuando todos están distraídos por otro tema es desperdiciarlo completamente. Esperar a que la atención colectiva esté receptiva a tu tipo específico de narrativa multiplica tu impacto exponencialmente. Los manipuladores de masas cronometran sus movimientos con los ciclos emocionales sociales para maximizar resonancia y minimizar resistencia. La novena ley devastadora del dominio absoluto consiste en crear dependencia sistemática mientras aparentas generosidad desinteresada. El poder más completo y duradero no se obtiene mediante fuerza bruta o coerción visible, sino haciendo que otros necesiten de ti voluntariamente, que sientan genuinamente que sus vidas serían significativamente peores sin tu presencia, que desarrollen una adicción emocional o material a lo que solo tú puedes proporcionarles exclusivamente. Esta dependencia los convierte en súbditos leales sin necesidad de cadenas visibles, porque las cadenas psicológicas son infinitamente más fuertes que cualquier restricción física. La estrategia comienza identificando precisamente qué necesita desesperadamente tu objetivo. Validación constante, recursos materiales, conocimiento especializado, conexiones valiosas, seguridad emocional, y convirtiéndote sistemáticamente en su proveedor exclusivo e insustituible. Pero aquí está el giro maquiavélico crucial. Proporcionas lo suficiente para que dependan de ti, pero nunca tanto como para que se vuelvan autosuficientes o independientes. Los mantienes perpetuamente en un estado de hambre controlada, siempre necesitando más de lo que tú controlas exclusivamente. Esta escasez artificial aumenta exponencialmente el valor percibido de lo que ofreces y fortalece su dependencia con cada interacción. Los líderes carismáticos utilizan esta ley con maestría incomparable. Se presentan como salvadores únicos, como la solución exclusiva e irreemplazable a los problemas de sus seguidores. Gradualmente, sus seguidores pierden sistemáticamente la capacidad de resolver problemas autónomamente porque han tercerizado toda responsabilidad personal al líder. Se vuelven progresivamente infantilizados, incapaces de funcionar sin dirección constante, aterrorizados ante la perspectiva de perder acceso a quien perciben como su fuente única de estabilidad. Esta dependencia los convierte en instrumentos perfectamente maleables para los objetivos del líder. En relaciones personales, esta ley se manifiesta cuando alguien se vuelve aparentemente indispensable al cubrir necesidades emocionales específicas de forma consistente y confiable. La persona dependiente siente profundamente que nadie más podría comprenderla, validarla o hacerla sentir valiosa como lo hace su manipulador. Esta percepción de unicidad genera un vínculo que resiste toda lógica y evidencia contraria. Incluso cuando el dependiente reconoce intelectualmente que la relación es tóxica o destructiva, la adicción emocional es más poderosa que el razonamiento y permanece atrapado indefinidamente.
La generosidad calculada constituye el disfraz perfecto para crear dependencia duradera. Presentas tus acciones como altruistas, como sacrificios nobles que haces por el bienestar del otro, cuando en realidad cada favor es una inversión estratégica en fortalecer su necesidad de ti. Las personas se sienten profundamente culpables de abandonar o traicionar a alguien que ha hecho tanto por ellas, incluso si ese alguien creó artificialmente la situación donde esos favores se volvieron necesarios. La culpa y la gratitud son cadenas invisibles extraordinariamente efectivas. Cuidado con hacer al otro completamente dependiente hasta el punto de la inutilidad total. Una marioneta sin capacidad alguna no puede hacer nada útil para ti. El equilibrio perfecto es mantenerlos funcionales en áreas que te benefician directamente, pero dependientes en áreas que controlan su autonomía fundamental. Quieres que puedan trabajar productivamente, generar valor, producir resultados, pero que necesiten tu aprobación, tu dirección, tu validación para sentir que ese valor significa algo. Dependencia funcional estratégica, no parálisis total contraproducente. La 10ª y última ley del dominio maquiavélico consiste en nunca confiar plenamente en nadie mientras cultivas que todos confíen plenamente en ti. La confianza representa el talón de Aquiles del poder, porque quien confía baja defensas críticas, revela vulnerabilidades explotables, permite acceso a información y recursos sensibles. El estratega supremo cultiva la confianza ajena como si fuera un jardín meticulosamente mantenido, mientras mantiene su propia desconfianza oculta bajo capas de calidez aparente y lealtad convincentemente fingida. Para que otros confíen en ti, debes dominar el arte de la coherencia superficial observable. Tus palabras deben alinearse perfectamente con tus acciones en cuestiones visibles y verificables. Cumples promesas pequeñas consistentemente para construir una reputación sólida de confiabilidad que posteriormente explotarás en el momento crítico cuando traiciones estratégicamente una promesa grande. Los humanos extrapolan patrones instintivamente. Si has sido confiable 99 veces, asumirán automáticamente que lo serás en la 100ª, que es precisamente cuando ejecutas tu verdadera jugada maestra. La vulnerabilidad estratégica también genera confianza efectivamente. Cuando compartes aparentes secretos íntimos o debilidades personales con alguien, activas el principio psicológico de reciprocidad y esa persona se siente obligada a corresponder con sus propias revelaciones genuinas. Pero tú solo revelaste vulnerabilidades cuidadosamente calculadas, seleccionadas específicamente para no comprometerte realmente, mientras ellos expusieron verdades que puedes usar contra ellos posteriormente. Esta asimetría de información te proporciona ventaja absoluta, disfrazada de igualdad e intimidad. Simultáneamente, nunca pongas tu destino completamente en manos de otra persona, sin importar cuán leal parezca actualmente. Los seres humanos cambian impredeciblemente, las circunstancias evolucionan, los intereses se realinean constantemente. Quien hoy es tu aliado más fiel puede convertirse mañana en tu peor enemigo si sus incentivos cambian suficientemente. Por lo tanto, mantén siempre planes de contingencia secretos, información de respaldo que puedas usar si te traicionan, alternativas viables que no dependan de ningún individuo específico. Tu poder debe sostenerse sobre múltiples pilares independientes, no sobre la lealtad de uno solo. Crea una red de lealtades donde cada persona crea que tiene una relación especial única contigo. Haz que todos se sientan favorecidos, privilegiados, parte del círculo interno exclusivo, cuando en realidad ninguno tiene acceso completo a tus verdaderas intenciones. Esta estructura de radios, donde tú eres el centro y todos los demás son líneas que no se conectan entre sí,
te mantiene en control absoluto. Si intentan conspirar contra ti, descubren que no tienen suficiente información individual para formar un cuadro completo de tus planes o vulnerabilidades. La desconfianza no debe mostrarse como paranoia evidente, porque eso generaría alarma innecesaria. Debe ocultarse bajo capas de cordialidad y apertura aparente. Sonríes genuinamente, abrazas cálidamente, compartes selectivamente, mientras internamente catalogas cada inconsistencia, cada posible indicador de traición, cada incentivo que podría alinear a alguien contra ti. Verificas discretamente información en lugar de aceptarla ciegamente. Nunca asumes lealtad automáticamente. Siempre la pruebas con situaciones controladas donde el costo de una traición potencial sea bajo antes de confiar en asuntos verdaderamente críticos. Finalmente, acepta que el dominio absoluto es una existencia inherentemente solitaria. Si nunca confías genuinamente, nunca experimentarás conexión humana auténtica. Siempre estás calculando, nunca puedes relajarte completamente. Este es el precio del poder maquiavélico, una vida de control total, pero también de aislamiento emocional perpetuo. Solo tú puedes decidir si ese intercambio vale la pena, si prefieres dominar en soledad o ser dominado en compañía. Si este conocimiento profundo sobre la naturaleza del poder te ha transformado y deseas continuar explorando estas verdades incómodas sobre las dinámicas humanas, deja tu comentario compartiendo qué ley del dominio psicológico consideras más poderosa en tu experiencia personal. Suscríbete para recibir más contenido que te ayude a comprender y navegar las complejas redes del poder interpersonal, y activa ese like si este análisis despiadado de la manipulación humana ha expandido tu comprensión de cómo funciona realmente el mundo.